Hola, Gladys. Ah, ¿cómo están? A ver, a ver. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas. Buenas, Hola. Eloy, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Hola, Hola, Lili. ¿cómo estás? ¿Cómo van? Hola, Minerva. Hola, buenas tardes. Hola, Minerva. Hola, 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 Nora. Claudio. hola, ¿cómo andan? Claudio Bueno, Falco, ¿cómo qué estás? lindo. Hola, Gus. ¿Qué onda? ¿Qué haces, Gladys? Otra vez nos vemos. Otra vez nos vemos. Bueno, pero ahora bien lindo porque estamos bien acompañados. Sí, qué Bien, belleza. muy contentos. A ver, esperen que voy a abrir esto así, así. Ustedes me ven a mí, ¿no? No se está compartiendo pantalla, ¿no? No, no, Sí, te te vemos a vos. vemos. Perfecto. Bueno, les voy a dar la Hola, bienvenida Eloy. nuevamente a este espacio nuestro de CADIN. Nosotros solemos hacer esta serie de actividades. No me voy a explayar demasiado en las actividades que hacemos en CADIN, simplemente que es un centro de acompañamiento del desarrollo infantil. Y en esta oportunidad, Gustavo, ¿te admito 2 veces? Bueno. Sí, sí. Y en esta oportunidad, como en otras oportunidades, conversamos con Gustavo. Bueno, pero hoy decidimos invitarlos a nuestras conversaciones porque me pareció, y ya así se lo propuse a Gustavo, que el tema de las cartas es un tema bien lindo para contarnos, para desarrollar, porque a mí me pasó cuando Gustavo me propuso realizar esta actividad, que ahora la vamos a contar, que cuando me puse a escribir, me di cuenta que hacía mucho tiempo que no escribía. Y entonces le propuse a Gus si no nos conocíamos, todos los que habíamos escrito cartas y conversábamos un poco y compartíamos esto que tal vez no me había pasado solo a mí, sino que nos había pasado a todos. Entonces, bueno, recurrimos a nuestro espacio de CADIN para poder compartirlo también con las familias que transitan en CADIN y bueno, y con todos los que nos quieran escuchar, ya que salimos en vivo en este momento por el canal de YouTube, que es Gladys Beck. Entonces, bueno, les voy a dar la bienvenida, los voy a nombrar. Está presente en este momento la licenciada Graciela Destial, ¿sí? La profesora Jessica Lespió, podría decir. La profesora Liliana Beatore, la profesora Minerva Cárdenas, la profesora Nora Luna, la licenciada Rosario Rivero, que tal vez me parece que todavía no entró, pero entra en unos minutitos. Está Eloy Beck, que es de quien escribimos, el ingeniero Alberto Ascurra, que va a entrar en un ratito nada más, y bueno, y el licenciado Gustavo Beck, y yo, que soy su hermana, que soy Gladys Beck, que soy la que coordina el espacio de CADIN. ¿Cómo? Y Claudio Falco anda por ahí también. Claudio Falk. Ah, perdón, Claudio. Claudio Falk. Discúlpame. Bien. Gustavo nos invitó en su momento, ya hace un tiempito, a escribir cartas a partir de una foto, que después esto se transformó en un libro que en breve vamos a tener en nuestras manos. Hoy la idea no era hablar exactamente de las cartas que nosotros escribimos en el libro, eso lo vamos a dejar para cuando hagamos la presentación oficial del libro, pero hoy sí vamos a hablar de esto que decía un poquito antes, ¿no? De lo que sucede cuando hablamos de cartas. Yo fui a buscar algo sobre si esto que me pasaba a mí y que quería compartir con ustedes y que ustedes compartieran con nosotros, me pasaba a mí sola, y resulta que me di cuenta de que no. Yo hice un breve resumen de toda la información que hay sobre las cartas en las redes sociales, en los libros. Una forma, siempre estuvo esta necesidad entre los seres humanos de contar sus emociones, contar lo que le pasaba,
a través de la escritura, no solamente de la escritura de cartas que tenían que ver con relaciones entre las familias o entre los enamorados o las enamoradas, sino también entre personalidades de Estado, ¿no? Personalidades de países que estaban, por ejemplo, hay cartas entre mandatarios para pedidos de paz, por ejemplo, o pedidos de ayuda, o la colaboración para una determinada necesidad que en algún momento particular sucedía. También cartas entre científicos, ¿no? O entre escritores, o entre no sé, quienes estaban haciendo, o inventores, quienes estaban haciendo o descubriendo algo nuevo, y entonces se escribían cartas contándose lo que iban conociendo entre unos y otros. Y bueno, todo esto hizo que muchas cosas de la humanidad, de la historia de la humanidad, también uno lo pudiera conocer, lo pudiera saber a través de estas cartas testimoniales, ¿no? Que se pudieron rescatar. Hay un inglés, un señor que es publicista, que haciendo su trabajo de investigación, de cosas que a él le gustaba, se encontró con muchos textos de cartas. El señor se llama Schwab, y él, ingresando por una investigación que estaba haciendo a bibliotecas, a diferentes archivos, fue encontrando cartas que son realmente desde conmovedoras hasta testimoniales de la historia, como decía hace un ratito. Él lo que hizo con esas cartas fue, tuvo que pedir permiso para poder escribirlas, transcribirlas, hizo un blog, y luego hizo un libro con cartas muy notorias. Una de las más simpáticas es miembros de la realeza, por ejemplo, escribiendo cartas a otros mandatarios, escribiendo recetas de cocina, por ejemplo. Y bueno, y de ahí, nada, de ahí en más, todo lo que se nos pueda ocurrir. Para comenzar la charla y para darles a ustedes la palabra entonces ahora, les voy a contar un poquito lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando Gustavo me propuso esto, yo le dije, vamos a contar esto. Gustavo nos propuso a partir de una foto de Eloy cuando era bebé bañándose. Nosotros somos todos profesionales de diferentes especialidades, y entonces nos dijo, bueno, a partir de esta imagen, ¿por qué no nos escribimos cartas y vamos pensando que lo que se te ocurre sobre esto, ya sea desde un lugar académico, un poco más formal y profesional, poniendo lo que nosotros pensábamos con respecto a esa foto, pensando en la niñez, en este caso podría ser, hasta lo que se te ocurra, ¿no? Fue como muy abierto. Y entonces cuando yo empecé a escribir, yo le dije, sí, ¿no? Como una cosa fácil, ¿no? Y bueno, y me encontré con, bueno, que no sabía cómo comenzar la carta, porque bueno, además está esto de que es mi hermano, y entonces no sabía cómo escribir la carta, si decirle querido hermano, hola Gus, ¿no? O sea, ya desde el inicio de tener que empezar a escribir la carta en sí, me trajo una complicación, ¿no? Y bueno, y a partir de allí empecé a escribía, reescribía, borraba, la dejaba escrita, me iba, a los 2 días la volvía a tomar. Además, Gustavo nos había puesto como un tiempo, ¿no? De decir, bueno, entre este y este tiempo vamos escribiendo la carta. Entonces, bueno, estaba todo el tiempo en pensamiento de si arreglaba el inicio, si arreglaba el final, cómo me despedía, ¿no? Y después me empezaron a aparecer recuerdos de mi vida con las cartas, o de mi relación de mi vida con las cartas, y la verdad que fue muy bonito, porque había recuerdos que no los tenía como tan presentes, y bueno, y
y fue muy, muy bonito, con lo cual fue muy placentero todo este recorrido que atravesé con las cartas o transité. Así que bueno, la idea era esta, ver si a ustedes les pasó lo mismo, o qué les pasó, digamos, con esto de escribir cartas. Así que, quien quiera comenzar, aquí le doy la palabra. Adelante. Bueno, Hacemos así, Bueno. arranco yo. Acá viene Graciela. Dale, Eloy. Bueno, no, dale, como quieras. Eloy. Arranco yo porque no tengo mucha experiencia con las cartas. Llegué en una etapa tarde de ponerme a escribir cartas más que las cartitas de amor en primaria, cuando era chico. Y ahora, con respecto a la foto y al libro, fue raro que tenía que escribir sobre mí y esas cuestiones. Está como, no sé, escribir como en primera persona o en tercera persona. Y sí, eso fue raro, lindo, todo fue distinto. Y nada, unas primeras experiencias sobre escribir una carta. Nada, hasta ahí me llega la información. Sí, con respecto a que decís de que antes, de que se escribían cartas antes y ahora no, en realidad si uno se pone a pensar, bueno, hay como un formato diferente, ¿no? De las cartas y también esta cuestión del tiempo, de la inmediatez en la que ahora vivimos, que muchas veces con Gustavo lo hablamos en los vivos que hacemos. La carta antes tal vez tenía que esperar, no sé, meses para recibir una carta. Claro. Y bueno, y ese tiempo de espera tal vez como que nos conformaba diferente, ¿no? Nos conformaba en relación a la conformación, ¿no? Y bueno, ahora todo es inmediato, tal vez si vos tuvieras como, igual me gustó mucho eso de la cartita de amor en la primaria, eso Sí. ya es la carta, ¿no? Pero digo, tal vez sí, tenés una manera de comunicar ahora que no tendría como el formato de carta y tendría como esta Claro. inmediata, como una nueva versión. Claro, sé que las cartas tienen como sus pasos, como de saludar y después firmás al final y toda la cuestión. Claro, no conozco todo eso ahora. Así que, Claro. Para mí, digamos, fue una oportunidad porque realmente me pareció muy original la propuesta. Me gustó la propuesta, me gustó que esa intimidad, esa escena tan íntima entre un papá y su hijo, ¿no? Que se nos ofreciera a múltiples miradas. Como cada uno puede resonar con esa escena. Me pareció muy hermosa la propuesta. Para mí las cartas me llevan a un lugar de mi vida. Toda mi familia emigró, primero para venir a la Argentina y después para irse de la Argentina. Y en la primera venida a la Argentina se perdieron los contactos, porque mis padres nunca más vieron a sus familiares que quedaron en Europa. Hubo como un eslabón de cartas que quedó trunco, porque no había más a quién mandar. Y después, cuando mis padres emigraron y mis hermanos emigraron, cada carta era una manera de tener un retacito del otro, de estar en contacto, de no perdernos, de la necesidad de contarnos, aquí estoy y te quiero, aunque uno hablara de tonterías, ¿no? Pero el tema era estar en contacto, cosa que ahora con el WhatsApp, con las videollamadas, estamos por ahí, si se quiere, también de alguna manera juntos. Bueno, así que para mí las cartas tienen un valor afectivo muy fuerte. Y agradezco a Gustavo la oportunidad, el empujón, porque si no yo soy muy fiaca para escribir. Acá hay compañeras que han escrito libros, qué sé yo. Pero yo soy bastante haragana, o me toma la vida, ¿viste? Así que gracias por la oportunidad de meterme en esa escena que fue tan tierna, tan lindo recuerdo. Y los chicos crecen, está grandote ya, Eloy. Pero bueno, muy lindo de haber participado. Sería meritorio aclarar que no es un baño de ahora esa foto, ¿no? Que de hace un tiempo ya, por lo menos. Yo quería contar una cosita para dar algo.
hace un tiempito que tengo la costumbre, cuando estoy en alguna charla así, la dedico. Así que entre la confianza y el cariño que les tengo, permítanme esto. Le quiero dedicar este momentito, como digo yo, cada palabra, cada juicio, cada idea, a Claudio Falco, que es un... No, Claudio Falco no, está acá, Claudio. A Martín Besada se la quiero dedicar, que es un colega y amigo acá de la costa. Así que para él va. Y hablando de cartas, voy a dar un pie ahora. Perdón que me meta la... que me está haciendo de cosa. Las cartas en general, no voy a hablar de lo mío, después les cuento qué pensé. Pero... ¿Qué pasó? No, habla, que se te escucha. No, decía que después les voy a contar qué me pasó a mí, mi vida con las cartas, pero las cartas siempre me dan de lejanía, y yo les quiero contar que hablando de lejanía, tenemos a una participante en este momento, Minerva, que está muy lejos nuestro. Nosotros más o menos estamos a mano, pero Minerva nos está hablando desde México. Así, no sé puntualmente dónde estás ahora, pero quería destacar esto de la carta y las distancias para, bueno, habilitarle la palabra a Minerva y agradecerte, Minerva. Gracias. Sí, bueno, sigo en el pueblo, en Jalisco. Yo soy de la ciudad de Guadalajara. Sí, estamos muy, muy lejos. Pero bueno, precisamente esta oportunidad de que me hayas invitado a participar a escribir cartas, pues también coincido con las compañeras. Para mí también me toma de sorpresa porque en un mundo de la inmediatez, de que todo tiene que ser rápido y de repente otra vez volver a una práctica que requiere de mucha reflexión, de muchos detalles, de mucho compromiso, ¿no? Que ahora comprometernos en hacer algo y acabarlo, en mi experiencia, pues solo hice la carta, una carta, porque yo pensaba, sí, claro, voy a hacer todo el compromiso de no sé cuántas series de cartas y mi mundo alrededor estaba lleno de actividades y me dio un poco de tristeza al principio de pensar, wow, no tengo tiempo de escribir, no tengo tiempo ni siquiera de poder expresar y sentir y pensar al otro de las actividades cotidianas del diario. Y eso también me puso mucho a reflexionar en torno pues, de la imagen que nos compartías de los detalles, ¿no? Como en vida adulta andamos por la vida todos acelerados. Si no tengo tiempo para escribir, pues menos tengo tiempo para poder ver al otro. Y entonces empecé a reflexionar en torno de ello, luego me sentí culpable, pero luego respiré y luego dije, a ver, no, tranquila, hago mi mayor esfuerzo, esto no es para sentirte así con la culpa, relájate poco a poco. Y fue muy interesante porque cuando yo era más chica en la adolescencia, tuve una prima que se fue a vivir a Estados Unidos, precisamente a Chicago, y todavía no estaba esto del Messenger, Internet, y empezamos a escribirnos cartas, ¿no? Entonces, pues sí me dio también como melancolía volver a retomar esta práctica, ¿no? Que bueno, yo también soy profesora de español y siempre estoy con los chicos de escriban cartas, retomemos estas prácticas antiquísimas que hacen, sobre todo es un ejercicio como de imaginación, de que ver al otro en la mente de lo que vas a sentir con tus palabras, ¿no? Entonces, pues fue muy interesante. Como yo puse, era una anticarta, me inspiré mucho en Nicanor Parra, este escritor chileno de antipoesía. Yo dije, a ver, yo no voy a hacer una carta, hoy quiero hacer como algo de protesta y es una anticarta, pero que va, igual tiene ahí un poco de reflexión en torno a lo que nos estabas pidiendo. Gracias. Qué lindo. Bueno, a mí me pasó parecido a lo que les estuvo pasando a todos, ¿no? Recién hablaban y recordaba para Eloy que decía, me perdí este momento. Bueno, nosotros nos enseñaban en tercer, en cuarto grado de la escuela primaria a escribir la carta, ¿no? Y era todo un acontecimiento, y el encabezado, y dónde iba la fecha, y la postdata, y ese encabezado según para quién era, tenía que ser estimado, estimada, señor, o querida mamá, querido papá, querida abuela, ¿no? Y cuando uno hacía ese ejercicio, y era un contenido de la escuela primaria, ¿no? Y te tomaban pruebas, y había que redactar, y había que hacerse entender a través de la redacción, porque era otro lenguaje, no era el lenguaje verbal.
Así que me remitió a eso, a esas situaciones, y además era también el proceso era sentarse, como decía Minerva recién, sentarse a escribirle una carta a un familiar o a un ser querido, porque había que tomarse su tiempo y sentarse, porque no es como ahora el mail que vos borrás, y era escribir, romper una hoja, escribir, romper otra hoja, escribir, y que te entienda la letra, porque si no había que pasarla. Bueno, todas esas cosas que me habrá querido poner, no le entendí la letra, o cuando uno recibía una carta y le pedía a alguien que lo ayude a leerla porque no se le entendía la letra, ¿no? Bueno, todas estas cosas remitían a esos procesos que tal vez los que somos un poquito más grandes lo vivimos, y era llevar la carta al correo y tirarla en el buzón, ¿no? Y esperar 15 días, 20 días, un mes, porque uno calculaba que la carta llegaba más o menos a la semana y que la leía, y si en la semana te respondía iba a tardar otra semana más, entonces calculaba, bueno, ya no estás por escribir. Y cuando veías al cartero le preguntabas, ¿no? Era todo un acontecimiento afectivo, ¿no? Y bueno, a mí me remitía tal vez a mis abuelos, que los tenían en Entre Ríos, y que era con los que, con mi abuela principalmente, con la que más me escribía, y de hecho las tengo guardadas las cartas, ¿no? De ella y de otras personas más. Así que particularmente me pasó eso. Hacía mucho que no las escribía, o hacía mucho que no escribía las cartas. Por otro lado, después también me pasó un poco esto de qué escribo, desde qué lugar, desde un marco teórico, desde el lugar de papá, desde qué lugar lo empiezo a mirar esta foto de Eloy, ¿no? Y me acuerdo que creo que le mandé a Gus un mensaje, un mail, me puso, desde donde quiera, sé feliz, listo, ya está. Cuando me puso eso, digo, bueno, ya está, ahora escribo desde el lugar, desde donde me sale, desde donde lo que me resuena principalmente, y fue una mezcla un poco desde la teoría, desde aquella teoría que me acompaña desde hace muchos años, y también desde una mirada de papá principalmente, ¿no? Y, y por otro lado también me puse a pensar qué pensará Eloy de esto, ¿no? Porque cuando uno ve una foto o ve una escena de un niño, lo ve en directo, y ese niño tiene 1 año, 2 años, 3 meses, 4 meses, y es contemporáneo. Es decir, el niño no opina de lo que vos estás informando, de lo que vos estás escribiendo. Pero acá el niño tenía una cierta edad cronológica que decía, yo estoy hablando de alguien del pasado, y qué pensará cuando lea mi carta, de lo que yo analicé, de lo que yo vi, porque bueno, uno hace un informe de un niño y dice, bueno, lo va a leer dentro de 20 años esto, ¿no? Yo no sé lo que pasará, pero el hoy lo tenía ahí, en vivo y en directo, ¿no? Y también eso me resonó a cierta resistencia al principio, porque digo, no, yo estoy escribiendo de alguien que hoy tiene más de 20 años, y que, bueno, me resonaba eso, ¿no? Hasta que, bueno, recibí la carta de Gustavo que decía, o el mail de Gustavo que decía, sé feliz, listo, ya está. Ya me sacó toda culpa, me sacó todo prejuicio o todo pensamiento negativo hacia eso, y bueno, empecé a escribirlo. Así que bueno, agradecido también Gustavo, porque fue una idea muy original de invitar a distintas miradas. Está más allá de que esas miradas fueron seleccionadas por Gustavo, pero bueno, de alguna manera también no dejan de ser miradas diferentes. Así que agradecido de eso, y bueno, un gusto haber compartido y este trabajo con ustedes, ¿no? Yo voy antes, vaya preparando que quiera hablar, y que sí, lo mío va a ser muy cortito ahora, pero quiero contar para el que vea esto grabado, es que estas cartas tuvieron una construcción, y que se fue dando, y que todavía cada uno de los participantes no leyó las cartas del otro. Eloy todavía no leyó las cartas que cada uno de ustedes escribieron sobre esa foto que estamos compartiendo en ese momento. Está el libro en el stencil, lo están haciendo, para que, bueno, los puedan tener en su mano y puedan leerse hasta ustedes, que quizás amerite un tercer encuentro para contarnos qué nos leímos. Pero bueno, quería contar eso para que se sepan qué contexto estamos hablando, por qué se dice esto. Bueno, ¿puedo contar? Sí. Un poco cuando Gustavo me invita a escribir sobre la foto, estábamos en medio de la pandemia,
y realmente uno un poco desganado por algunas cuestiones, realmente digo, oh, no, qué sé yo, qué sé cuánto, y no sé si me va a salir, qué querés que escriba, y bueno, más o menos el sé feliz, igual de alguna manera también me llegó, y bueno, relajada y escribiendo lo que me momento desde mi lugar, que podía aportar alguna idea para esa foto, no tenía idea que era para luego al final armar un libro, así que allí fue lo que entre varias cartas tuvimos, varios intercambios tuvimos con Gustavo. Y esto me trae a mí también recuerdos, ¿no? De lo que era una carta para cuando yo las escribía. Me acuerdo que acá le traía para mostrar que encontré un sobre con las pillas. Ah, Ahí se mirá. ve. Es Sí, sí. un sobre que, bueno, que yo coleccionaba estampillas, así que tenía siempre restos de sobres guardados, y ahí están las estampillas guardadas, algunas muy antiguas que eran de mi abuelo, de cartas de mis abuelos y demás, así que es parte de un montón de historia ahí por ahí. Y me acuerdo que a mí me encantaba, yo vivía a la vuelta del correo, vivía en la zona en Olivos, una zona que es un montón de departamentos, y a la vuelta había un correo. Y recuerdo que me encantaba leer revistas de Paturucito, y había un montón de, ¿cómo se llama?, de notas de propaganda, y yo mandaba cartas a todos lados de propaganda, y me acuerdo una vez, o sea, esas cosas que uno podía ponerle una estampilla y la metías en el buzón con los sobres, ¿no? Que no nos olvidemos de los sobres, donde iban las cartas. Y bueno, una vez vi un representante de un lugar, porque yo había mandado una carta pidiendo comprar un terreno en Santa Clara del Mar. Entonces vino, tocó el timbre de mi casa y diciendo que era un representante, porque había una señora que se llamaba Nora que había querido comprar un... Y yo tenía 12 años, o sea que mi mamá no entendía nada. Y bueno, eso me acuerdo de las cartas así, de cosas de chicos que, más allá de los recuerdos que uno le trae el haber mandado cartas a la familia, a las amigas sobre todo, ¿no? Cuando uno estaba de paseo, mandaba postales, que también eran como cartas con paisaje, ¿no? Así que bueno, todo eso, y la intriga esto de lo que cuando llegaba o cuando tenía que volver la respuesta, ¿no? O sea, todas estas cosas me puse a pensar en estos días en relación a las cartas. Así que bueno, te agradezco Gustavo por esta movida. Hay que explicarle a los chicos qué era Paturucito. También. El cómic de nuestra época. Y aparte me acuerdo que también intercambiábamos revistas. Yo me acuerdo que me ponía un tablón en la calle, en la vereda, y teníamos las revistas viejas y venían otros con las revistas para intercambiar. Así hacemos, o como las figuritas, ¿no? Todas esas cosas que esa época, de todos esos recuerdos me llegan. Y yo voy a contar un secreto y te doy el pie, Lili. Mirá, porque les voy a contar que ahora estamos hablando de las cartas, ¿no? Con Gladys, que nos convocó y esto, pero en las cartas que recibí de todos ustedes, la única que menciona cartas, como estamos planteando ahora, fue Lili, que era, creo, de una tía, si no me equivoco, también de Entre Ríos, ¿no? No, de Francia, mi tía de Francia. Bueno, primero buenas tardes y bueno, gracias Gustavo, porque fue una linda invitación y muy comprometida realmente. A mí me pasó lo mismo, ¿no? Como que me asustaba, no sabía qué poner. Yo sigo, te voy a contar, Claudio, creo que fuiste vos el que dijiste lo de estimado o querido, encabezando las cartas, no sé si fuiste vos o Graciela. Sigo con el estimado o estimada, y con el cierre, ¿no? El postdata no lo uso tanto, pero soy medio anticuada para escribir en los mails, no en las cartas. Y yo le contaba a Gustavo que era medio vaga para escribir yo, pero mi tía, que se había mudado a Francia, escribía muchísimas cartas y yo eso lo recuerdo. Y cuando apareció esto del mail,
no sé si era porque iba y volvía más rápido, pero empecé a escribir más. Y con Gustavo me pasaba que, bueno, tenía el compromiso, ¿no? De que si él me mandaba y me respondía, ay, tengo que responder entonces, porque me mandó y tengo que ahora ponerme a escribir otra vez. Y también escribía, dejaba pasar 1 o 2 días, lo volvía a leer, lo corregía, como todo, porque lo tengo que leer varias veces y así medio a la distancia, pero con los tiempos que Gustavo había dicho, porque no es cuestión de faltar a los tiempos en esta estructura que uno se ha formado. Eh, me resultó difícil esta libertad, ¿no? De lo que decía, bueno, vos empezá como quieras, escribí lo que quieras, y hasta fue el árbol otoñal, ¿no? El jingo de la puerta, que yo le decía hoy es un día otoñal y el jingo está sin hojas en este momento. Entonces Gustavo me dice, bueno, pero me vas a tener que contar cuando esté con hojas. Así que este año le mandé una foto del jingo con las hojas amarillas y ya cayendo en el nuevo otoño. Fue una experiencia muy, muy linda, muy interesante y que me hizo movilizar en el sentido de que yo perdí, ¿no? Esa dinámica de la carta. Ahora uno se ha vuelto un poco más exigente. Yo escribo el mail y digo, ¿por qué no me contestaron todavía el mail? Si yo ya lo mandé, pasaron 2 días, 3 días, 4 días y no me contestaron. ¿Qué está pasando? Uno se vuelve muy ansioso, o muy ansiosa, pero creo que ha sido una linda experiencia. Así que muchísimas gracias y bueno, esperemos que a Eloy le guste también cuando lean lo que uno escribió. Vos sabés que esto que decían, ¿no? De los jóvenes que uno ha escrito por ahí informes cuando eran bebés o cuando eran niños, yo me lo planteé, no en el caso de Eloy, mira, no me pasó eso por la cabeza en el caso de Eloy. Sí me pasó en el caso de niños que yo he atendido hace 19 años o 18 años atrás y que me he encontrado con ellos ahora porque he ido a pedir autorización para mostrar sus videos y entonces digo, uy, lo que escribí de ellos, ¿cómo habrá estado escrito? Si lo leen, ¿qué pueden opinar? O si puedo compartir video, ¿qué opinarán ellos de esos videos, ¿no? Ese tipo de cosas sí me las voy planteando. Así que bueno, anécdota aparte. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y por obligarnos a escribir, como dice Graciela, que a uno le cuesta tanto. Saben que yo me fui le contaba a Gladys hoy antes de este encuentro, que yo no imaginaba que el tema del tema de las cartas se podía ir para tantos lados, ¿no? Y bueno, sí, me fui para el lado del tiempo, para quién le escribía. Yo me fui, lo primero que me vino fue todo muy desordenado, ¿no? Fue como recuerdos y como comparaciones, ¿no? Con el ahora, ¿no? Y yo tengo recuerdos que teníamos una tía en Puerto Madryn y desde de chiquito nos íbamos todos los veranos para allá y escribir a los amigos o quizás copiándole a Eloy le escribía a alguna novia también, ¿no? Y, y había cartas que eran de tranquilidad, ¿no? Llegamos bien, o la postal que decía Nora, ¿no? Pero me fui para varios lados. Les quiero comentar uno y si quieren abro el juego, ¿no? Pero pensaba en la forma de entrega, ¿no? Antes había, digamos, uno con sus manos dejaba la carta en el correo, en el buzón, después venía un cartero que con sus manos te la daba, ¿no? Y uno la recibía, ¿no? Había manos ahí que iban dando su impresión, ¿no? Digamos, la entrega era con una mano y la recepción era con manos, de mano a mano, ¿no? Y había algunas que quedaban por abajo de la puerta, creo que las que eran simples y no eran certificadas, ¿no? Y pensaba yo esto de ver algo importante para uno en el piso, ¿no? Me escribió tal, y yo estaba esperando y lo tengo ahí en el piso, ¿no? Lo veía como una contradicción, qué sé yo. Y pensaba en el gesto, ¿no? Digo, bueno, me escribió una carta a Minerva desde México y la encuentro por abajo de la puerta en el piso, ¿no? Qué maldad, ¿no? Y el gesto de tener que levantarla. Y me llevó esto, y ya les dejo, si sirve esto como disparador para algo, que me di cuenta que al faltar las manos,
no eran las manos, era falta de cartero. No, pero el cartero, digo, en cuanto, falta un cuerpo ahí, ¿no? Que me entrega la carta, ¿no? Digo, la tecnología es muy linda, pero nos han quitado el cuerpo del otro, en algún sentido, ¿no? Nada, yo me fui por ahí, quería comentarles, después si quieren les cuento algunas cosas más, pero quería, bueno, pasarles esta idea de los cuerpos y de las manos y demás. Y Sí, yo a mí también, de lo que vos decís, Gus, lo que me parece es que la carta es un objeto, está materialmente presente, y en la carta también está la letra del otro, el trazo del otro, la huella del otro, La huella. que en lo digital, digamos, es evanescente, aparece en un momento y es más impersonal, si se quiere, porque el trazo de la escritura tiene algo del cuerpo del otro, y la huella, me parece. Mm. Sí, yo quería contar, porque yo les conté todo lo que a mí me sucedió, pero no les conté mi experiencia, ¿no? Y hablando de esto de los cuerpos y la distancia, a mí me pasó que me llevó, yo me enamoré, voy a decir así como me van saliendo las palabras, ¿no? Me enamoré de mi marido y en ese momento era mi novio y él se fue a vivir a Tierra del Fuego, a donde luego fuimos a vivir juntos, ¿no? Nos casamos y nos fuimos a vivir. Y y bueno, en el tiempo que estuvimos separados, que fue casi un año, nos escribíamos cartas. Y él es ingeniero, así que él me mandaba sus cartas de amor, me expresaba su amor con cálculos matemáticos. ¿No? Y yo eso siempre lo guardé en mi corazón como el acto de amor, ¿no? Él traducía su amor como él conocía o se vinculaba con su profesión. Y, y como nosotros nos fuimos a vivir a una isla, cuando nosotros teníamos que recibir la correspondencia que llegaba desde Buenos Aires, y allá le decíamos desde el norte, teníamos que esperar que llegara el avión. Entonces, cuando nosotros se le sumaba que a la distancia, al cartero, al cuerpo del cartero que venía y entregaba, se le sumaba el avión, porque, bueno, al estar en una isla todo llegaba por allí, y entonces sabíamos que había determinados días en donde llegaban las cartas, no, porque había días que, por ejemplo, el diario llegaba todos los días, pero había otras cosas que no llegaban todos los días, por ejemplo, las cartas. Entonces uno ya tenía el día de que sabía que, bueno, tal vez 1 o 2 días después llegaba el cartero, ¿no? En general venían cartas, bueno, de mi familia. Tengo cartas guardadas de Gustavo también, de mi mamá, y mi mamá en general me mandaba encomiendas, era más, y adentro de todo, pero también cartas, ¿no? Y, y bueno, esta es mi experiencia. Y cuando yo al principio les contaba que estas cosas las tenía como olvidadas, y cuando Gustavo nos propuso de escribir cartas, me vino como esa catarata de emociones, ¿no? Bueno, de un tiempo, de una época vivida, que bueno, que fue muy bonita y que, bueno, aquí va y lo comparto. Bueno, Gus, ¿estás No, ahí? me parece que, perdón, Minerva, entendí que querías decir algo. ¿No? sí, ¿Cómo no? gracias. Era esta cuestión cuando estabas hablando del cuerpo. Yo también ahorita estaba recordando esta experiencia cuando mandaba cartas a la prima de los timbres, de coleccionar los timbres o las estampillas, porque bueno, acá en México se coleccionaba, había temática, y entonces yo iba siempre súper contenta para ver cuál nueva estampilla iba a obtener. Y también esta sensación, yo no sé si a ustedes les pasó, de con la estampilla poner tocar con tu lengua y poner la saliva y ponerlo ahí, era una sensación que ya no sé ni el sabor. Ya no lo he hecho, ya tengo años que yo no voy al buzón, a los correos, pero era también como esta sensación de este pegamento tan extraño, ¿no? Que era hasta adictivo, decías, qué raro, nunca sabe nada esto. Solo vino a colación por lo que decías de toda esta coreografía que se arma en torno a dejar la carta al buzón.
Bueno, Gus, ahora sí, vamos llegando al momento del cierre y en primer lugar, me gustaría, Gus, que si brevemente nos podés contar por qué se te ocurrió el formato cartas. ¿Es necesario que agregues brevemente o... Sí, brevemente porque tenemos que ir cerrando. No, sí, sí, bueno, me pasaron muchas cosas, créanme, porque fueron muchos de ustedes y muchas cartas, entonces fue una revolución, pero pensé lo de las cartas, porque me pareció que era una manera de alargar. Nora habló que estábamos en pandemia en ese momento y la primera que empezó este juego de escribirnos fue, este juego tan serio por lo que veo, de escribirnos fue con Nora. Y en un momento me puse a pensar, ¿cuánto dura una carta, no? ¿Cuál es el tiempo de una carta? Porque digo, una carta habla de tiempo, ustedes dijeron de espacios, de personas, ¿no? Digo, ¿cuándo empieza una carta? ¿Cuándo termina? ¿No? Me fui por esos lados y dije, bueno, qué bueno recuperarlo esto, ¿no? Era una manera como de alargar el tiempo, ¿no? Que no era ni el WhatsApp inmediato, ni el mensajito, era tomarse, ustedes hablaron de ese tiempo y no lo voy a repetir. Incluso hasta algo decía Liri, yo me tomaba hacía el esfuerzo de no abrir el mail, de darle un tiempito, ¿no? Como que la carta se iba macerando ahí, ¿no? Me dio esa sensación. Porque me venía también con la carta el tema de las manos, ¿no? Uno escribe en el teclado o uno escribe con una mano o con dos, ¿no? Y uno puede borrar las cartas. Pensaba qué alegría que esto se me ocurrió porque dije algo que todavía no sucedió, pero prontito va a suceder. ¿Cuándo Nora iba a leer a Minerva? ¿O cuándo Claudio iba a leer una carta de Gladys? ¿Qué sé yo? Y así las combinaciones que quieran, ¿no? Pero desprofeso, quiero ser aburrido y voy a decir, les agradezco a ustedes de vuelta que estén acá y que hayan participado de esto. Porque era como todo impersonal, ¿no? Las cartas parecían que, digamos, que se formó como un todo de interpersonalidades, así fue, ¿no? Y pensaba en esto, miren, hay un tipo de carta que se define así. Carta dirigida a una persona y destinada a la publicidad. Carta dirigida a una persona y destinada a la publicidad. Esa es la definición de lo que se llama carta abierta, ¿no? Entonces pensé que de alguna manera este libro es una transformación de cartas íntimas entre cada uno de ustedes y yo, que a través de un libro se va a transformar en una gran carta abierta, de múltiples cartas abiertas que todos van a poder leer. Y ya terminando la porque me dijiste que sea breve, como todo y como toda carta, para tener el objeto, ¿no? Como decía Graciela, objeto sobre, sino tener objeto libro, digo, como toda carta, va a haber que esperar. Ahí está. Está muy bien. Bueno, esperaremos un poco más. Sí, a mí también me daba intriga saber lo que estaban escribiendo los demás. Me daba intriga, curiosidad, así que bueno, ahora en no mucho tiempo más entonces nos vamos a estar leyendo y eso es muy bonito. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir. Yo quiero agradecerles mucho este momento. Les tengo que confesar que me tenía un poco nerviosa el presentarnos así y hacer este evento, pero no me arrepiento para nada porque la verdad que fue muy bonito. A medida que fueron transcurriendo los relatos, sentí que estaba bueno haber pasado los nervios anteriores porque fue muy, muy bonito. Entonces se los agradezco nuevamente, les agradezco el tiempo. Seguramente los vamos a convocar para cuando lancemos oficialmente el libro, digamos la presentación oficial del libro de Gus, y bueno, entonces ahí sí, ya tal vez hablemos un poco de lo que fuimos escribiendo específicamente sobre el baño de Eloy. Y nada, les mando un beso grande, gracias por este tiempo, gracias por estar
sumándose con nosotros cada mes con Gus compartimos nuestras charlas, y el compartir esto ahora con ustedes así ampliado es muy, muy grato. Muchas gracias, les mando un beso muy, muy grande. Para los que quieran continuar con esto, para los que lo quieran compartir con otros que no estén en este momento, porque hay algunas personas que nos están viendo en este momento en directo por el canal de YouTube, pero si ustedes lo quieren compartir con sus allegados, con sus personas queridas, o con quien ustedes quieran, después va a quedar grabado y entonces ahí lo van a poder compartir. Les mando un beso grande, gracias Gus, entonces, por todo, y nos vemos en el próximo encuentro con el libro en mano. Chao, Lili. Chao, Elo. Chao. Chao, chicos, gracias. Chao, gracias. Gracias por todo. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Hasta pronto, encantadísima.